Seguimos aquí en Identidad y estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de vacunas, de la pandemia. Y nos parece también importantísimo, Ezequiel, hablar un poco del agua, ¿no? De este líquido que es el más importante para mantenernos vivos, los seres humanos, y que hoy cotiza en bolsa. Sí, es un dato significativo, es simbólico, pero no es menor y no deja de ser menos preocupante. En enero del 2021 se anunció la cotización en bolsa del agua. Tiene que ver un poco con, ni más ni menos con la escasez, ni más ni menos con la escasez del recurso y por ende, en relación inversamente proporcional, el aumento de su valor. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir básicamente que va a empezar a cotizar y su precio o su costo va a empezar a fluctuar como el petróleo, el oro, el trigo, la soja. Y por suerte la mayoría de los países, entre ellos el nuestro, no digo todos porque no son todos, pero la mayoría, las leyes consideran al agua como un bien de uso público. El tema son los derechos de uso sobre el agua. Esos derechos de uso sobre el agua son transferibles, son hasta negociables si se quiere por una cuestión o una transacción administrativa. O lo que está cotizando en bolsa no es el recurso per se, sino los derechos de uso del agua. Muchos de los organismos, de los representantes de quienes están negociando las vacunas en nuestro país, con nuestro país, han mencionado o ha habido menciones respecto a que no ha habido ningún tipo de cuestión o de negociación de ningún bien natural, de ningún tipo. Y uno se pregunta más bien por qué es necesario hacer esa aclaración. Quiere decir que o ha habido o hay y habrá negociaciones de las naciones respecto a los bienes naturales para un determinado fin. Más de la mitad de la población mundial no tiene acceso al agua potable, más de la mitad. Y en estudios recientes del 2012 predicen que para el 2050 aproximadamente, y yo estoy haciendo los cálculos también, mis cálculos, que seguramente va a ser para antes, va a haber un incremento del uso y de la explotación del bien, de este bien que es el agua, de más del 50%. Entonces, se tiene que hacer inversión rápida y pronta respecto al agua. Si se garantiza la seguridad hídrica, se garantiza la seguridad, la higiene, digamos, la seguridad en cuanto a salud del sistema sanitario por la accesibilidad a un agua segura, un agua potable, un agua en condiciones. Totalmente. Pensando también, Ezequiel, el doctor recién hablaba de las vacunas y quiero preguntarle ahora al doc por algunos sectores que no se han vacunado. Te pregunto, Ezequiel, digo, por esa duda que también manejamos en casa, digo, no pensando estrictamente en, bueno, la solución es la vacuna. ¿Qué puedo hacer yo desde casa con respecto a la alimentación? Se está hablando muchísimo de la vitamina B12, se está hablando muchísimo de tener las defensas altas, el sistema inmunológico fuerte. ¿Qué debemos comer? ¿Qué debemos tomar? Para transitar la enfermedad o para prevenirla, no sé. Es una gran pregunta y creo que es una de las preguntas que está faltando hacernos a nivel comunitario, como país, como humanidad, sobre qué rol pueden tomar los ciudadanos en su día a día para poder estar más protegidos contra, no solamente contra el COVID, sino con cualquier infección en general. Porque, como dijo Oscar, esto no solamente es una pandemia, sino que es una sindemia, que también significa que interactúa con otras cosas, y en este caso con las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, las enfermedades coronarias, hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, que si vemos las estadísticas, los principales factores de riesgo son justamente tener esas enfermedades. Entonces quiere decir que estas enfermedades, que no solamente son las principales causas de muerte, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo, además aumentan el riesgo por morir o tener una forma grave de la enfermedad. ¿Y cómo nos cuidamos de esas enfermedades crónicas? Y bueno, sabemos que no es el producto de una lotería genética tener una enfermedad del corazón, un accidente cerebrovascular, una diabetes. Se puede casi siempre prevenirla y muchas veces tratarla y revertirla a través de estilo de vida. Cambiar en la forma en la que comemos, cómo nos ejercitamos, cómo dormimos y otro tipo de cuestiones. Y yo creo que durante muchísimos años se la ha subestimado. Nos hemos enamorado mucho de los fármacos, de la vacuna, de la tecnología médica, que es fantástica y nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Y estamos en el momento de reflotar otros conocimientos o incluso de valernos de la nueva evidencia científica sobre el rol de la alimentación en el cuidado de la salud. Y los estudios muestran que mientras mejor comemos, mientras mejor es la calidad de nuestra dieta, mientras más verduras, más frutas, más legumbres, más cereales integrales,
No hace falta hablar de productos milagro, ni de la sal del Himalaya, ni el kefir, ni la vitamina aislada. Lo que importa es comer alimentos enteros, que tengan mucha fibra, que tengan que no sean ultraprocesados. Y eso va a mejorar muchísimo el perfil de salud de todas las personas. Está súper demostrado que las personas que mejoran, que incorporan más esos alimentos, se les reduce muchísimo, no solamente el riesgo de morirse, sino también de estas enfermedades. Y hay algunos estudios en curso para ver cómo es la relación entre lo que come la gente y también la mortalidad por COVID. Así que yo creo que el mejor consejo es alimentarse bien. Alimentarse bien, totalmente, es fundamental. Y el estrés, ¿no? También poder manejar, doctor, en estos momentos de tanta ansiedad y de tanta angustia también que estamos atravesando. Mira, cuando hablamos del concepto de la salud siempre hablamos de tres ejes. Lo biológico, que es aquello que nos produce síntomas que nosotros podemos ver, como la fiebre, como los dolores. Hablamos también de lo mental, aquello que nos produce este nivel de estrés, de ansiedad, de angustia, de no saber lo que está pasando, de no entender lo que está pasando. Así es que, y los niveles de estrés ya sabemos que desequilibran absolutamente toda la persona, no solamente en lo biológico, sino también en lo mental. Y la termina predisponiendo para que tenga una enfermedad cualquiera, de una modalidad mucho más grave que la que podría tener si no estuviera pasando por esa situación. Así que lo mejor es hacer lo que dice Ezequiel, comer sano, hacer una vida saludable, no hacerse tanto problemas por tantas cosas y cuidarse un poquito más, ¿no? Hay que mirar un poco más hacia adentro nuestro, a ver cómo nos podemos cuidar para de este modo cuidar al otro, digo, que me parece que es lo que tiene que quedar en limpio de esta pandemia, ¿no? La empatía. Me cuido, pero para cuidar al otro principalmente. Doctor, ¿qué pasa con esto que se estuvo hablando mucho la semana pasada sobre la leche materna de la mujer que tuvo COVID o que ha sido vacunada y que justamente transmite anticuerpos? Digo, hay un sector de la mujer embarazada donde hay falta de información, me parece, ¿no? Hay dudas todavía sobre si vacunarse o no vacunarse. Es muy nuevo, sí. Todo lo relacionado con la mujer embarazada es muy nuevo. Siempre somos muy prudentes en la medicina en avanzar sobre algunas certezas en la mujer embarazada porque la mujer embarazada tiene algunas vulnerabilidades. No está en su equilibrio pleno. Tiene otro ser dentro que además se está formando y eso la desestabiliza en muchas cuestiones. Pero los anticuerpos ya sabemos que pasan por la leche materna, si es que al chico lo terminan cubriendo, y ya hay consenso sobre que se la puede vacunar a partir del tercer mes. Incluso hay muchos casos de embarazadas que no sabían que estaban embarazadas y se han vacunado y no ha pasado nada. Así es que ya empezamos a tener ahí alguna información bastante positiva para ese Recién, sector. doctor, me decía lo del efecto rebaño, ¿no? Le pregunto sobre los índices de mortalidad. ¿Cuándo van a bajar los índices de mortalidad? En la Argentina deberían estar bajando entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Esa es la fecha. Hay que darle tiempo a que se formen los anticuerpos. La Argentina va a terminar de vacunar a 32 millones de personas sobre el 10 de julio. De allí necesitamos unos 20 días para empezar a formar los primeros anticuerpos y entre 40 y 50 días para que el cuerpo termine de generarlos bien. Eso nos deja en la segunda semana de agosto. La Argentina va a entrar en una especie de normalidad en ese momento, con todos los cuidados. Creo que el barbijo va a tener que quedarse por un tiempo, pero vamos a estar mucho más tranquilos con una tasa de letalidad prácticamente en cero. Esto producto de las vacunas, ¿no? Además, en 60 días vamos a tener vacunas de todo tipo, de la que busques. Muchísimos laboratorios ya van a estar produciéndola y eso va a agilizar un poco la producción de vacunas para las nuevas variantes, ¿no? Y la Argentina ya está produciendo 2 de las 3 vacunas que utiliza y tiene en proyecto fabricar 3 más, que serían la de Sinopharm, la Abdala y la Soberana. Abdala y Soberana, que son de Cuba y que son pediátricas para chicos de más de 5 años, que es la franja etaria que está un poco descubierta en este momento y a la que todavía no vamos a vacunar. Pero esas 2 vacunas vienen para ese grupo etario. Los niños, digamos, por este año no. Todavía no. No, yo creería que no. Esas 2 vacunas van a estar listas. Terminaron los estudios ahora el 17 de mayo y 27 de mayo. Sí.
Cuando estén las primeras publicaciones, van a estar ahora en el transcurso de junio, julio. Yo calculo que agosto, septiembre se va a empezar a producir, así es que quizás a fin de año podamos ver un poco las vacunas para los chicos. Bueno, les pregunto, digo, estamos sin tiempo, a los dos S y al doctor, nos gusta rescatar acá y pensar, no digo que en toda crisis hay siempre una oportunidad, ¿no? de repensar. ¿Qué nos vino a enseñar, digo, esta pandemia? Mira, poniendo el acento en aquello que sí se ha destacado en este contexto bastante hostil que nos ha tocado a todos, porque por ahí es difícil entender y como se ha mencionado quizás de distintas formas, esto de la empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que nos está costando mucho, primero porque se niega un poco la realidad y nos cuesta creer que estamos así y optimismo no es realidad, digamos, es decir, mientras más rápido asumamos que la realidad es esta, más fácil vamos a poder encontrar los puntos para poder sobresalir y poder generar una propuesta de mejora. No encubrirnos detrás de ese optimismo cuasi romántico, quizás que nos trata de alejar de la realidad por lo hostil. Hay que hacerle frente, hay que ver que la realidad es esta para poder cambiarla. Totalmente. Eso es valiosísimo porque quienes se quedan en casa no se quedan solo en casa, sino que estudiantes y gente joven y proactiva está generando y aprovechando ese tiempo para generar respuestas concretas frente a esta realidad que es así. Totalmente. Y es sumamente positivo porque no se han quedado sin hacer nada, al contrario, están produciendo y mucho. Totalmente, no dejar los problemas ambientales, digo, debajo de la alfombra, ¿no? Y seguir hablando. No, porque es directo, la cuestión ambiental con respecto a la salud van de la mano, no van ni siquiera por veredas paralelas, van juntas sobre la misma vía. Es una y la otra. Totalmente. Oscar. Rescato lo mismo, la empatía, la preocupación por el otro. El concepto de usar el barbijo es para cuidar al otro. Y yo creo que ahí está en lo que más está remarcando este virus, ¿no? Nos dice, preocupate por el otro porque en cuidar al otro es cuidarte a vos. El tema de la inmunidad de rebaño, ¿por qué nos vacunamos? ¿Por qué nos tenemos que vacunar todos? También lo mismo, yo me vacuno para lograr cubrir a la mayor parte de la población, aún aquellos que deciden no vacunarse porque no creen en la vacuna van a estar cubiertos. Y por último, esto de que este no es un problema de derechos individuales que estén afectados, sino es un problema de salud colectiva, de derechos colectivos. Así que rescato lo mismo, me parece que eso vino a remarcarnos la pandemia, el amor por el otro, el cuidado al otro. Yo me cuido, pero para cuidar al otro. De salir juntos, ¿no? Totalmente. ¿Ese? Bueno, no puedo coincidir más con mis dos colegas, pero me gustaría agregar que también pudimos observar y sentir en carne propia que la salud es pública, que no es una cuestión individual, que es una cosa aislada de un país, que está limitado por sus barreras geográficas, sino que puede saltar de un continente a otro, afectar a toda la humanidad por igual, y que importa muchísimo lo que yo hago con mi comportamiento. Lo que yo hago puede afectar no solamente a mis seres queridos, sino a personas que viven en otra parte del mundo, y eso está en el centro, en el corazón del concepto de salud pública, en contra de la salud privada. No tengo ningún problema con que existan algunos centros privados, pero sí tienen que haber políticas públicas formuladas por el Estado para proteger la salud de sus ciudadanos y con todas las connotaciones que tiene, ¿no? Totalmente. De defender el derecho a la salud. Quedó bastante claro eso, me parece, en estos últimos tiempos. Les agradezco muchísimo a los tres por estos minutos de charla. Tengo un mate de Luigi Cuero para cada uno, para tomar individual, por supuesto, este fin de semana, y toda la pastelería inclusiva de Gisela Mondino que nos acompaña siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pausa, ya venimos.